Hola, ¿qué tal? Les saludo y espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema en Excel de agrupación de datos en una tabla. Para esto entonces vamos a utilizar la siguiente tabla que yo tengo en mi documento. Vamos a crearla y luego vamos a utilizar todos estos datos para poder utilizar diferentes funciones básicas y estadísticas en nuestro documento de Excel. Cuando hayamos terminado la primera tabla, vamos a realizar la siguiente colocando en la columna A diferentes tipos de funciones que existen en nuestro Excel. Vamos a utilizar para comenzar hasta la función promedio. Vamos a utilizar entonces hasta la función producto y vamos a ir colocando la función principal, su descripción aquí en la derecha. Entonces vamos a iniciar con la función contar. Para utilizar la función contar vamos a utilizar entonces y vamos a ir a la pestaña fórmulas y vamos a colocar aquí en función insertar función y vamos a buscar la función contar. Podemos seleccionar aquí que todos o las que hemos utilizado recientemente, pero para poder buscarlas vamos a colocar todo y vamos a buscar la función contar. Entonces dice que la función contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene solamente números. Entonces vamos a contar cuántas celdas hay aquí que contengan números. Entonces, y en cada una de estas columnas. Presionamos aceptar. Entonces aquí nos está pidiendo de qué valor voy a contar yo los números o las celdas que contengan un número entero, por ejemplo. Entonces el rango que yo voy a utilizar o las celdas que yo voy a contar es vamos a seleccionar con nuestro mouse desde B2 hasta, deslizamos nuestro mouse hasta B10. Entonces ya se nos coloca automáticamente aquí en el valor 1 y presionamos aceptar. Entonces, como podemos contar, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 celdas que contienen datos numéricos. Eso es lo que nos permite. Entonces aquí a la par vamos a poner permite contar cuántos datos numéricos tiene. Bueno, y ahora para facilitar nuestra actividad vamos a presionar clic izquierdo en este puntito que podemos observar en la parte derecha de la celda y esquinita y vamos a arrastrarlo hasta donde dice tipo de evaluación. Como recordemos que esta función nos cuenta cuántos datos numéricos tenemos en una serie de celdas, entonces como podemos observar en esta columna no tenemos ningún dato numérico, por lo tanto nos coloca un 0. Aquí sí tenemos datos y todos están llenos, entonces nos coloca de la misma manera un 9 también y aquí ninguno. Vamos a ir a la función contará y vamos a ver que la función contará nos permite contar datos, pero solamente cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces vamos a seleccionar nuevamente nuestro rango de celdas y como podemos observar nos cuenta cuántos datos también tenemos, cuántas celdas contienen datos o información de cualquier tipo y fijémonos que aquí sí nos cuenta aunque sean letras y aunque sea texto. Entonces nos cuenta cuántos, vamos a colocar acá, permite contar cuántos datos numéricos o de texto un rango seleccionado. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la función moda que nos permite también contar una serie de datos, pero únicamente cuántos datos numéricos existen dentro de los rangos seleccionados o dentro de los datos seleccionados. Dice, vamos a leer acá, devuelve el valor más frecuente que más se repite en una matriz o rango de datos. Y algo importante acá, que contienen números nada más, o sea, cuya moda debe ser calculada. Entonces solamente me va a devolver primero los números, el valor más frecuente o el que más se repite y que debe cumplir con que solamente sean números. Entonces si yo tengo texto, por ejemplo, vamos a cambiar acá porque vamos a seleccionar que es en esta parte. Entonces el valor que más se repite es 18 y vamos a correr nuestra función hacia acá. Entonces, como les decía, esta función solamente se va a utilizar con datos numéricos, por lo que cuando lo utilizo con datos de texto no me va a colocar ningún dato. Es así entonces como cada una de las funciones tiene su característica. Algunas cuentan, pero recordemos que
todas cuentan, pero con una cierta condición. En este caso que cuenta solamente cuando hay números. En este caso que cuenta aunque hayan datos de letras o números, igual las toma como un espacio y los cuenta. Y en este caso que solamente cuenta y muestra el valor más frecuente. Vamos entonces a continuar con la función max. Vamos a leer la descripción, pero es la función que nos permite mostrar cuál es el valor máximo de una serie de datos seleccionados. Entonces, max, vamos a presionar max y vamos a seleccionar nuestros datos. Entonces el valor máximo de esta serie de datos es 28. Al yo seleccionar y arrastrar mi mouse hacia la derecha y copiar la función, me copia también qué datos yo quiero contar o qué datos yo quiero o qué columnas yo quiero evaluar automáticamente. Entonces, por ejemplo, aquí el valor máximo es 3, en este caso el valor máximo es 9 y recordemos que solamente funciona con números. Vamos a hacerlo acá con min y es el valor mínimo de una serie de datos. Vamos a buscar entonces la función, dice devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Entonces funciona de la misma manera que la función max, que solamente trabaja con números. Entonces veamos que el valor mínimo de aquí, el valor menor es 15. Aquí no tenemos ninguno y aquí es 1 y en este caso es 8. Vamos ahora a la función suma, que esta es la más básica, que nos permite sumar el total de los datos que están en nuestro rango. Recordemos entonces que tenemos que poner las características y o funciones de cada una de las funciones o fórmulas que estamos utilizando.